En este video vamos a ver la herramienta de Raptor y ver lo más básico que es a la hora de abrir la herramienta y poder distinguir los símbolos que van a ser los elementos con los que vamos a trabajar, de qué manera los vamos a trabajar y poder entonces tener más claro la manera de utilizarlos. Para un diagrama de flujo siempre va a haber un inicio y un fin, y por eso es que en el programa principal, siempre cuando el programa abra, va a tener el start y el end. Los símbolos que están acá son los elementos con los que vamos a poder trabajar. El símbolo de cuadrado es lo que se llama un cuadro de asignación. El cuadro de asignación nos va a poder permitir crear variables y asignarles valores y hacer otro tipo de operaciones también y asignar valores. El símbolo de call es un símbolo que vamos a utilizar más adelante, pero que nos va a permitir llamar a otros procedimientos que van a estar ligados al mismo diagrama de flujo. El símbolo de input es el que nos va a permitir pedir información al usuario y poner esta información dentro de una variable. El símbolo de output es el que nos va a permitir imprimir o desplegar en pantalla los mensajes que nosotros queramos o la información que se requiera desplegar. El símbolo de selección es el que nos va a permitir tener, esta es una estructura de decisión en donde vamos a decidir si una condición se cumple, qué hacemos si sí se cumple y qué hacemos si no se cumple. Y el loop, que es un ciclo, que es una de las estructuras que vamos a ver mucho más adelante, nos va a permitir hacer un ciclo de instrucciones en varias ocasiones. Vamos a iniciar con el símbolo de assignment. Hacemos clic sobre el cuadrado y luego hacemos clic en el lugar en donde lo queremos incluir. Como ustedes se dan cuenta, este trabajo, este proyecto, yo no lo he salvado. Entonces me va a decir generalmente cuando voy a empezar que debo salvar el trabajo. Yo le doy a aceptar y entonces voy a buscar el lugar en donde yo voy a guardar este proyecto. Vamos a ponerle proyecto 1 y le damos guardar. En este signo de asignación, si yo doy doble clic, me va a abrir una ventana. En esta ventana me va a indicar que yo debo poner el nombre de la variable a la que yo voy a trabajar y el valor de esa variable. Por ejemplo, yo voy a poner suma. Y en este lugar donde dice ¿qué le voy a poner? Le voy a poner un 0. Entonces se le va a asignar el 0 a la suma. Por otro lado, yo voy a solicitarle al usuario que me dé un número. Entonces me voy y hago clic en el de input y cuando está rojo vengo y hago clic en el lugar en donde lo voy a incluir. Al dar doble clic me abre esta ventana en donde voy a poner en primer lugar entre comillas el mensaje que le voy a dar al usuario. Digite un número. Y aquí voy a poner el nombre de la variable en la cual voy a guardar lo que el usuario digitó. Le voy a poner número 1. Luego voy a hacer lo mismo y le voy a poner digite un segundo número. Y voy a llamarlo número 2. Luego de haber recibido los dos números en estas variables, voy a hacer la suma. Entonces me voy a ir a traer un cuadro de asignación y aquí
voy a decir que a suma le voy a asignar el valor del número 1. Vean que aquí abajo se me ponen las variables que yo tengo, más el número 2. Y ahora con el output voy a imprimir la suma de esas dos cosas. Entonces voy a dar acá y voy a decir la suma de los números es... Una vez que termino el mensaje tengo que poner un más para poder incluir entonces la variable donde va a estar la suma. Cada vez que yo vaya a incluir texto más variables tengo que poner un más, y si después de la variable voy a incluir más texto, entonces tengo que poner un más y nuevamente texto, siempre el texto entre comillas. Vamos a ver ejecutar este pequeño diagrama. Vea que me dice digite un número, vamos a ponerle 15 y le vamos a dar OK. Digite un segundo número, vamos a ponerle 20 y me va a dar OK. Acá en la consola me dice la suma de los números es 35. En este pequeño ejemplo vimos cómo utilizar el cuadro de asignación, el cuadro de input y el cuadro de output en un pequeño ejemplo de suma de números.